Muy buenas noches. Hoy iniciamos Todo por Sobrevivir con dos historias impactantes. Por un lado, Renato, un ingeniero dominicano que trabajaba en Haití el fatídico día del terremoto que se convirtió en una de las peores tragedias de la humanidad. Y por el otro, Yaniris, una joven mujer que vivía con su esposo en La 40, un barrio de Jimaní, construido sobre el viejo lecho de un río seco, la noche en que ese río recuperó su cauce de la manera más devastadora. Empezamos con Renato, ese 12 de enero de 2010. Hace 3 años, yo soy ingeniero civil, estábamos haciendo una carretera allá en Haití, de Mi Valé a Puerto Príncipe. ¿Cuál era tu trabajo específico allá? Mi específico era el ingeniero de mecánica de suelo, de control de calidad. Tú estabas allá el día del fatídico terremoto, ese 12 de enero. ¿Cómo empezó ese día? Ese día comenzó un día normal, estábamos en las oficinas de la compañía, eran 4 niveles, yo trabajaba en el primer nivel. Entonces ya a las 5:45 hora a Haití, aquí en República Dominicana eran las 6 Sí. aproximadamente, yo subo a la 4ª planta, porque nosotros dormíamos en la 4ª. Ah, ok. En ese edificio estaban las oficinas, pero ustedes también vivían ahí. Exactamente, los ingenieros. ¿Cuántas personas habían en ese momento en el edificio? Si no mal recuerdo, 14. De esas 14 personas, ¿cuántos eran dominicanos y cuántos haitianos? 5, 5 dominicanos. sí. Yamiris, cuéntanos desde el momento en que te despertaste en las primeras horas de la madrugada por el ruido que causaba ese torrente. El problema sucedió después de las 2 de la mañana. Esa noche estoy yo acostada en mi casa. Escucho el sonido sí del río, que se siente el sonido y también el olor del agua. Le digo yo a mi esposo, "Oh, se siente un olor como que si el río estuviera desbordándose". Me dice él a mí, "Oh, sí, es verdad". Digo yo, hay que tener cuidado porque se puede meter por aquí porque estamos muy abajo de él. Cuando yo estoy allá arriba, veo que comienza el terremoto, me quedo en shock. Cerca de ti, o sea, cuando empezó el terremoto, ¿qué tú escuchabas de tus otros compañeros y de las otras personas que estaban ahí? Yo no escuchaba a nadie porque realmente en la 4ª planta los ejecutivos de la compañía estaban en la segunda, en el segundo nivel. ¿Tú estabas solo en la 4ª? En la 4ª, sí, con otro personal haitiano que estaba como a 6 pies donde yo estaba. ¿Y ellos, tú los viste también intentando salir? Nosotros nos quedamos parados, como te había dicho, en shock. Entonces yo le digo a él, ¿qué te va a hacer? Vámonos, que se va a caer el edificio. Llega un señor y me toca la puerta y le dice, levántense, que el río se está desbordando y se ha llevado parte de las 40. Yo estaba embarazada, de 6 meses, me faltaba una semana para 7 meses. Luego que salimos, nada más dimos por lo menos 5 o 6 pasos de la casa. Ahí fue que sentimos que el agua nos está dando en los pies. Y digo yo, ay, ya no agarró el lago, ya no agarró el río, digo yo. Caminamos un ratico, sentimos el agua así, pero así seguimos caminando. Nada más hicimos pasar una mata que está del lado de arriba de nosotros. Y digo yo, cualquiera se sube en esa mata, dice mi esposo, no, no te suben en esa mata, vámonos. Nada más hablamos eso, ahí nos arrastró el agua por completo. Cuando veo la duración, intento salir hacia la escalera. Entonces cuando piso el primer escalón de la escalera, ahí mismo se desprende y se cae el edificio. El edificio pues, se desplazaba. Tú sentías los vidrios, la ventana, gritando, el ruido y todo eso. Es algo aterrador realmente. Yo me di cuenta cuando el techo se desplomó, realmente cuando cayó encima de mí. Porque al yo pisar la escalera, yo me desplomé primero. Después yo vi que los escombros caían uno encima de otro.
nos agarramos de un árbol, ahí permanecimos por lo menos como media hora, sí. Me sentí mala porque al ver que pasaban personas al lado de mí, vocean, que lo ayuden, auxilio. Luego siguen pasando cine, palos, personas voceando. Y dice, agárrate duro para que no te caiga. En esa posición en que tú estabas, ¿podías salir de ahí? ¿Cómo quedó tu cuerpo? Quedé atrapado, una viga me aplastó el pie, lo tenía aprisionado, entonces con la barandilla de la escalera también me había atrapado, no podía hacer ningún tipo de movimiento. En medio de la madrugada, con el pueblo dormido, una avalancha de agua, lodo, piedras y troncos arrasó el barrio La 40 de Jimaní. La condición especial de Yaniris hacía más peligrosa y crítica la situación. En medio del agua, la joven mujer luchaba no solo por su vida, sino por la del bebé que llevaba en el vientre. Tu vientre era Estaba estable, sí. Sí, pero era visible tu embarazo. Sí, claro. Entonces, tú tenías barriga. Yo tenía mi barriga, mi panza grande. Yeah. Eran 6 a 7 meses, estaba grande. ¿Y qué tú pensabas? ¿Tú pensabas que podías perder el bebé? En ese instante yo decía, ay, mi niño se me va a perder. Y eso era lo que él más me decía, yo no quiero que mi niño se me pierda, vamos a tratar de agarrarnos a ver si nos salvamos. Viene ese marullo de agua en la ropa. Caímos al suelo, el agua sigue arrastrándonos. Nos lleva rápido. Al rato siguiente, él se agarra de otro árbol, pero me lleva a mí en mano. Ustedes iban agarrados. Exactamente. El terremoto de Haití tuvo una magnitud de 7.3 grados en la escala Richter, el más poderoso que haya estremecido la isla española en más de 70 años. El edificio en que se encontraba un grupo de ingenieros dominicanos se desplomó con 14 personas dentro. Atrapado, inmovilizado, a Renato le esperaban las horas más duras de su vida. ¿Qué se derrumbó en ese lugar donde usted estaba? Lo primero, la escalera. La escalera fue Sí. lo primero. Sí, yo pisé el primer escalón de la escalera y ahí mismo falló. ¿Y el techo se fue abajo también? Sí. Yo vi los escombros caer encima de la cabeza mía, en forma de como la pirámide de la vida. Sí. Sí. ¿Y las demás personas que estaban ahí contigo, que tú me dijiste que estaban como a 6 pies? Después me enteré que murió. Le cayó una puerta de hierro que había. ¿Quién era? Era un haitiano. Realmente no me recuerdo el nombre de él. Era que nos ayudaba a nosotros en cualquier cosa que nosotros queríamos. Estaba siempre al servicio. Luego de que estamos ahí esa media hora, algo así, vemos encima del cerro personas que están aluzando con foco y vehículos. Y de ahí vemos también que se va a la casa del papá de él, del esposo mío. Ahí me desmayé un rato, un frío intenso que yo tenía y pidiéndole al Señor que nos ayude a salvar. Eso era agarrados de otro árbol. Ya. Exactamente, después del primero que se fue, nos arrastró, volvimos y tuvimos el tiempo de agarrarnos de otro. Cuando se veían los relámpagos era que veíamos cómo iba el agua. Era una agua oscura y palo y cine pasando y personas voceando. Encima del cerro se veían esas luces, la gente queriendo rescatar a uno y no podían, porque estaba tan oscuro que no se veía nada. Cuando esas personas pasaban voceando y llorando al lado mío, no la conocía ni sabía quién eran porque estaba oscuro. Y a esa hora, al estar oscuro, no conocíamos a nadie, no identificando la cara de personas. Sí, en realidad identifiqué una sola persona que fue que le preguntamos, que llegó a agarrarse, y le preguntamos que quién era. Y el niño dijo, soy yo fulano. Ahí fue que yo supe que era esa persona y le dijimos, quédate tranquilo ahí,
pero él no pudo porque al llegar los escombros, él no pudo estar sostenido del árbol. Y uno le decía, no, agárrate. Y el que no, me voy porque no puedo agarrarme y me está dando un palo en la mano. Y ahí fue que el niño se fue, pero el niño logró salvarse. Se salvó. ¿Recuerda su nombre? El nombre de él no, sino que le dicen el ciego. Pero es ciego. Sí, Ese niño ciego se pudo salvar. sí. Colapsa el edificio justo cuando tú estabas bajando la escalera. ¿En qué posición quedaste? Yo quedé con una posición inclinada hacia abajo, con la cabeza hacia abajo. Tú quedaste con la cabeza hacia abajo Sí. y los pies hacia arriba. Sí. Esa posición tan incómoda, ¿qué produjo en ti? Yo comencé a vomitar. Realmente los vómitos, al yo tener el abdomen presionado, comencé a vomitar. Yo digo que la posición me ayudó mucho porque los vómitos salían por gravedad. Porque no podía mover la cabeza. Y realmente si había estado en otra posición, entiendo de que los mismos vómitos me había podido ahogar. Eso fue un caos enorme en ese momento, todo el mundo corriendo para salvar su vida. Sí, yo oía los gritos, los llantos, ¿Tú perdiste el conocimiento en algún momento o tú estuviste consciente todo el tiempo? todo el tiempo estuve consciente. Se derrumba el edificio. Tú quedas atrapado, te das cuenta que no puedes salir. ¿Intentaste liberarte? Intenté, sí, pero me di cuenta que era en vano, realmente. ¿Tú pediste ayuda? Sí, pedí ayuda. ¿Alguien te escuchaba? No, nadie me escuchaba. Agarrados de ese segundo árbol, ahí perdiste el conocimiento, lo recuperaste ahí mismo. Un poco sí, lo recuperé ahí mismo porque mi esposo me ayudó a que yo volviera en sí. Luego de ahí volvimos y caímos otra vez al agua. ¿El agua se llevó ese árbol también? Otra vez, sí. Ok, se fue el árbol con ustedes. Otra vez. ¿Y entonces? Porque era un árbol muy débil, era de espina, de lo que le dicen valla honda. Vamos rodando otra vez, donde le dicen el cerrito, ahí logramos separarnos. Porque yo le eché mano al cuello, y al echarle mano al cuello, él quiso quitarme la mano y me zafé de él. Al zafarme de él se fue por otro caudal y yo por otro. Entonces, cuando se soltaron, ¿tú no lo viste más? No lo vi más, me fui sola. Entonces, como a los 5 minutos, o más de 5 minutos, digo yo, llegué a un lugar donde caí como que si fuera un hoyo. Ahí el agua me bajaba, me subía. No lograba subir, era que podía coger un poco de aliento. Ahí yo quería pararme, el agua me arrastraba como quiera. Después me di cuenta que había otra persona abajo de mí, ¿Que estaba viva también? que estaba viva también. ¿Quién era esa persona? Se llama Tony Babacú. También era haitiano. ¿Ustedes pudieron hablar entre ustedes? Sí, pudimos hablar. ¿Qué te decía él? ¿Qué le decías tú? Él me decía que no me desesperara, que no iban a rescatar. Yo mismo tenía mucha ansiedad, me sentía realmente, estaba en shock realmente. Fue un momento muy difícil. Durante esas horas en que tú estuviste ahí, hubo varias réplicas del terremoto. Sí. ¿Tú las sentiste? Sí, yo la sentí. ¿Y eso qué produjo en ti? Ya tú, sin poder ni siquiera moverte, ¿qué tú pensabas en ese momento? Yo pensaba que realmente pensaba en mi familia, pensaba en Dios, que realmente pensaba que no iba a poder sobrevivir. El temor más grande mío era que algo se pudiese desplazar y que acabara ya de... ¿Cuántas réplicas tú sentiste estando ahí? 3. 3. Fuertes. La primera fue más fuerte, después la 2, la segunda un poquito y la tercera fue muy leve. Yo le pedí a Dios que si Él me iba a llevar, que realmente me llevara sin sufrir mucho. Que lo único que yo lamentaba era mi familia. Perdí el conocimiento. ¿Perdiste el conocimiento dentro del agua? Dentro del agua, sí. No sé dónde llegué después de ahí, porque ahí fue que yo perdí mi conocimiento. ¿Y cómo a qué hora recuperaste el conocimiento?
estaba entre claro y oscuro, más o menos de las 6 de la mañana. Ese que había transcurrido probablemente algunas 3 o 4 horas, ¿no? Como 4 horas. Como 4 horas, sí. ¿Y tú estabas dónde? ¿En qué lugar? Yo estaba en un conuco, encima de un tocón. ¿Cerca de qué estabas ahí? Cerca del lago Enriquillo. ¿En qué condiciones tú te encontrabas cuando te despertaste? No podía caminar bien. Me dolía mucho el cuerpo. Estaba dolorida completamente. Tenía los pies cortados. Estaba aquí también partida. El tobillo del pie también lo tenía cortado. Guayada en los pies completos. Estaba como que si fue que me caí de un motor, arrastrada. ¿Pensabas en el niño que llevabas en el vientre? Estaba embarazada, sí. Pensaba mucho en mi niño. Que yo me ponía las manos en la panza a ver si se movía o escuchaba algo de él, algún latido o algún movimiento. Nada. El terremoto ocurrió al final de la tarde. Miles de personas bajo los escombros esperaban ser rescatadas. La desesperación y la adrenalina se acrecentaban con la llegada de la noche y las réplicas. Renato yacía atrapado, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. En ese momento, tú estabas allí. ¿Cuánto tiempo estuviste atrapado hasta que alguien te escuchó? Hasta que alguien se dio cuenta que tú estabas ahí. A la hora y media llegaron personas de la misma compañía. ¿Qué tan difícil fue llegar hasta donde tú estabas? Yo vi que ellos duraron casi 1 hora y pico para poder llegar donde yo estaba. Lo primero que ellos vieron fue el pie mío, pues no sabían en la posición donde estaba la cabeza, que era lo que ellos más temían por cualquier escombro que pudiera caerse. ¿Quién fue la primera persona que llegó hasta donde ti? El topógrafo, hubo uno que llegó donde mí primero. ¿Y esa persona, cuando te encontró, qué te dijo? ¿Qué te decía? Que no me desesperara, que me iban a rescatar, que estaban en eso, que realmente estaban buscando equipo para poderme sacar. Después de que la fuerza del torrente la separara de su esposo, Yaniris perdió el conocimiento. Horas después, despertó herida, desnuda y sola, cerca del lago Enriquillo. Te despiertas ahí. Ajá. Te ves en ese lugar. ¿Había más personas? Al instante que yo pude recuperar la memoria, no. Después, como a la media hora, creo que es, apareció un señor desnudo. Yo también estaba desnuda, a mí me quitó toda la ropa. Sí, las aguas te arrancaron la ropa. Todo. Yo quedé completamente desnuda. Y eso le pasó a ese señor Al también. señor también. ¿Y tú lo conocías? El señor sí era vecino mío. El señor lo llamé, él no me escucha. Luego voy a donde está él y ahí es que él logra verme y me menciona a su esposa que se llamaba Miranda. Yo le digo que Miranda está allá en la 40, fue a nosotros que el río nos arrastró, le dije yo a él, con tal de no hacerlo sentir mal, sí, porque en la situación que él estaba muy difícil. ¿Y cuál fue el destino de Miranda finalmente? No se encontró. Ella se la llevó el río, la arrastró, no sabemos dónde quedó. ¿No encontraron su cuerpo nada, nunca? Nada de ella. Fue un trabajo sacarte de ahí. Sí. Cuéntanos cómo fue eso. ¿Cómo fue el operativo para sacarte? Ok. Cuando ellos me encontraron, ellos comenzaron con una retropala que había a sacar los escombros que estaban alrededor mío. Cuando ellos llegaron y me vieron, realmente ya eran tarde, eran como las 10 de la noche aproximadamente. Sin luz. Sin luz. Estaban trabajando sin luz. Sin luz. Ellos me ven, intentan sacarme, pero tengo una viga encima del pie mío. Ellos intentaron levantarla, no pudieron. Entonces cogieron un cincel y una mandaria y comenzaron a desbaratar la viga encima del pie mío.
¿Cuántas personas trabajaron para sacarte de ahí? Fueron muchas, yo creo que fueron 15 aproximadamente. ¿Esa operación cuánto tiempo duró? Casi 1 hora y media. ¿Qué pasaba en ese momento? Yo veía que había mucha tensión. No estaban muy desesperados, no te desesperes, pero realmente estaban buscando la forma, cómo poderme liberar lo más rápido posible. Yo le decía que no tenía mucho tiempo. Yo sabía que mis horas estaban contadas. Es más, yo entendía que 24 horas yo no duraba, porque sabía que ya tenía la pierna aprisionada y estaba sangrando. ¿Tú estabas perdiendo sangre? Sí. ¿Cómo te sentías tú físicamente? ¿Ya tú te sentías débil? Sí, muy débil. Ellos me sacan. Lo primero que yo pregunté es si el pie mío estaba ahí. ¿Ya tú no sentías Ya el yo pie? no sentía el pie. Ya. Tú estuviste varias horas ahí. ¿En total fueron cuántas horas hasta que te sacaron? Casi 6 horas. Casi 6 horas hasta que te sacaron de los escombros. Sí, Tú en ese momento ya eras padre de 2 hijos. sí. ¿Qué pensabas en ese momento de tus hijos? Yo pensaba, realmente me sentía muy triste en ese momento, pensando de que no lo iba a poder volver a ver. Sentía que cómo la vida le puede cambiar a uno en fracciones de segundo. Porque realmente uno piensa que la vida nunca uno le va a pasar nada. Cuando uno ve una situación así, uno reflexiona mucho y entiende de que la familia uno lo valora más. Mis hijos, realmente todo me pasa, yo pensé en muchas cosas por mi mente. Pensaba qué tan insignificantes realmente somos cuando nos vemos en una situación así. Ahí están tú y Tirso. Exactamente. ¿Qué hicieron? Después de romper espina, alambre, encontramos un señor en un conuco. Pero antes de encontrar al señor, caímos dentro de otro arroyo. Dentro de otro arroyo que estaba cerca del conuco. ¿Y los arrastró Nos también? arrastró también. Oh. Logramos salir también de ese arroyo, que fue el mismo señor que me ayudó. Así él estaba muy agolpeado. Llegamos a ese conuco y nos sentamos un rato a ver si encontrábamos agua para lavarnos la cara, porque teníamos los ojos llenos de arena. Comenzamos a buscar por dónde salir y al quedar desnudo llegamos a donde está ese señor, que diría él, esa cosa mala aquí en mi conuco, en cuero, ¿qué buscan? Esa gente desnuda. Y nosotros fue rogándole que llegamos a decirle que no, que fue que el río nos arrastró, que por eso es que estamos desnudos, que el río nos quitó la ropa, todo, descalzo. Luego dice él, pues está bien, lo convencimos de que nos saque a la calle. Yo desnuda así, donde están todos esos hombres, cogí un pedazo de una mata, corté una cuantas hojas, una rama y me tapé para caminar entre ellos porque me daba vergüenza. Cuando te logran sacar, en Haití en ese momento reinaba el caos absoluto. Los hospitales también se desplomaron. ¿Dónde te dieron atención? A mí me llevaron directo a Jimaní. Yo fui el primero en cruzar la frontera. Fueron como aproximadamente a las 2:30 de la noche, casi a la 1. Fue un trayecto largo entonces, Sí. desde donde ustedes estaban hasta Jimaní. ¿Ya tú estabas resignado a perder la pierna? Sí, para mí estar vivo, para mí eso fue lo más primordial. Las primeras atenciones te las dan en Jimaní. Sí, Tú dices que estabas consciente. sí. ¿Qué tú recuerdas de ese momento en el hospital de Jimaní? Yo llego allá, ellos comenzaron a limpiarme la herida. Me recuerdo que tenía yo una herida grande aquí en el brazo, en este brazo. Y me dice, mira, está. Yo, oh, sí, yo ni cuenta me había dado. Me cosieron en ese instante a sangre fría. Sí. Pero la adrenalina del cuerpo, realmente no sentía nada. Yo lo que quería era llegar, porque sabía que mi tiempo estaba contado. Ahí estaban esperando a ver si pasaba algún vehículo o alguna persona, un motor, lo que sea, a ver si nos podía llevar al pueblo. Entonces llegó
un señor en una camioneta blanca, me acuerdo. De ahí el señor nos trasladó hacia Boca de Cachón. Nos apiaron del vehículo así como Dios nos trajo al mundo. De ahí nos trasladaron a La Descubierta, porque no podíamos cruzar para Jimaní, porque en Jimaní no había paso. No había paso. Entonces, ¿qué pasó en Boca de Cachón? En Boca de Cachón me llevaron a la clínica que está en Boca de Cachón. Y en la clínica de Boca de Cachón me atendieron, sí, pero vieron que era un caso difícil, a yo estar embarazada. Me trasladaron para La Descubierta. Pero en Boca de Cachón... ¿Les buscaron ropas ahí? En Boca de Cachón me ayudaron a vestirme, sí, me dieron un pantalón, una blusa. Al señor también le dieron que ponerse porque andábamos desnudos en ese vehículo. Entonces de ahí te envían a La Descubierta. Ya al ver que tú estabas embarazada, tenías un estado avanzado de embarazo. Sí, en La Descubierta me atendieron muy bien. Me limpiaron las heridas que tenía. No me llegaron a coser. Estoy ahí, veo que están llegando gente de allá, de Jimaní. Eso me pone como mal de la cabeza, me siento incómoda, preguntando por mi familia, porque no sé si la familia mía se fueron o no se fueron, porque por donde vive mi mamá es un poco cercano de la 40. Tú y tu esposo se soltaron en el río y cada uno tomó un cauce diferente según lo que tú acabas de contarnos. ¿Qué pensaste que pasó con tu esposo? Para mí ya no existía. Para mí ya no existía, porque al ver cómo estaba la situación, esas aguas, esos palos, cine por todos los lados, dije yo, bueno, ya me quedé sola, yo, sin familia y sin nadie, porque para mí fue el pueblo completo que se fue. 6 horas después del terremoto, Renato finalmente es rescatado de los escombros y trasladado a suelo dominicano para recibir las primeras atenciones. A este punto, su familia aún no sabía si él estaba vivo o muerto, ni qué había pasado con sus otros compañeros. Tu familia no sabía si tú estabas vivo o muerto durante esas primeras horas. Sí. ¿Qué tiempo después ellos se enteraron de que tú estabas con vida? Ellos se enteraron cuando yo llegué a Jimaní, que ahí uno de los compañeros que me acompañaron, él lo llamó a mi familia. ¿Eso fue como a medianoche ya? A medianoche. ¿Con quién hablaste primero? Primero hablé con el hermano mío, que tuve comunicación con él, pero casi no podía hablar, porque me sentía muy mal, no tenía ánimo. Y cuando se reencontraron aquí en la Plaza de la Salud, ¿cuándo pudieron verte ellos? Cuando me sacaron de la ambulancia ahí mismo. Ahí estaba toda tu familia. Estaba toda mi familia. ¿Qué tú recuerdas de ese momento? ¿Estabas consciente? Sí, yo me llené de nostalgia, realmente, porque a ver mi familia me dio una nostalgia muy grande. Cuando llegas aquí, ¿qué te dicen los médicos? ¿Qué evaluación te hacen los médicos? Los médicos de una vez me entraron en emergencia porque ya me estaban esperando aquí en la Plaza de la Salud, porque toda mi familia estaba allá. Yo llego a las 7:15 de la mañana. De ahí me entraron de una vez a la sala. Hubieron muchos médicos que me fueron a atender, estaban todos encima de mí. Yo llegué a la Plaza de la Salud muy grave, muy deshidratado. Realmente me tuvieron que operar urgente, porque además de la rotura en el pie, tuve hematoma en los riñones y mucha golpe en el cuerpo entero por los escombros. ¿Cuándo te bajó esa adrenalina que tú dices que no sentías nada, ni siquiera cuando te estaban cosiendo en el hospital de Jimaní? ¿Cuándo tú caíste en cuenta ya de la situación de tu cuerpo y empezaste a sentir? En la Plaza de la Salud. Ahí comenzaron los dolores, todo el cuerpo me dolía. No lo soportaba realmente dolor. No podía estar acostado, realmente era algo muy doloroso. En ese momento, ¿cuál era el pronóstico de tu pierna? ¿Tú sabías si la iban a poder salvar? El doctor que me operó realmente pensaba que la pierna no se iba a salvar. Los mismos colegas le dijo, mira, esa pierna hay que amputarla. Probablemente si no se hubieran fajado esos doctores contigo, tú hubieras perdido la pierna. Claro que sí.
Después de esa operación que te hicieron, la primera, porque te han hecho varias operaciones en la pierna, ¿cuál fue el pronóstico? El pronóstico fue, dieron tiempo a ver cómo iba reaccionando la pierna a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, a los 2 meses me volvieron a operar otra vez. Nunca se podrá saber el número exacto de las vidas que se llevó el Río Blanco en Jimaní, pero fueron centenares y algunos las estiman en más de 1000. Yaniris, al regresar de su desmayo y verse en la orilla, no sabía si el hijo que llevaba en su vientre seguía con vida. Todavía le faltaba mucho para considerarse salva. Llegó una ambulancia, nos montaron en la ambulancia a mí como a 5 personas más y al señor que andaba conmigo, porque el señor que andaba conmigo también estaba muy mal, tenía costillas rotas. ¿Y a dónde los llevaron? De ahí nos montaron 5 personas en la ambulancia y nos llevaron a Neiva. Al hospital de Neiva. Al hospital de Neiva. ¿Qué En el pasó hospital de Neiva me limpiaron otra vez, me cosieron. Te cosieron en los pies, Me ¿no? cosieron en los pies, en el tobillo y aquí en la barbilla. ¿Cuántos puntos te dieron en total? En el pie me dieron 14 puntos, aquí me dieron 5 puntos, detrás en el talón me dieron 6 puntos. Entonces, ¿cuándo tú te reuniste con tu familia otra vez? A los 3 días, pero el mismo día, a las 9 de la noche, llegaron mi mamá, mi esposo y un cuñado. Entonces, ¿y cómo fue ese encuentro cuando tu familia, que te había dado por muerta, te encontró en el hospital de Neiva? Bueno, para mi mamá fue una felicidad muy grande, porque ya ella me daba por muerta. Desde más o menos desde las 6 de la mañana buscándome y sin saber de mí hasta las 9 de la mañana fue que se dieron cuenta. Sentí un alivio en mi alma cuando yo vi a mi mamá, vi a mi esposo, al cuñado. Ah, tu esposo estaba. Él fue con ella en un vehículo, fueron a ver. Ahí te enteraste de que él estaba bien. Exactamente. ¿Cómo fue ese encuentro? Fue un encuentro de felicidad y también de tristeza. Porque al ver lo que pasó, para mí él estaba muerto. Mi mamá también pensé que también se la llevó el río, mi cuñado también. Y al vernos fue otra vida nueva. ¿Qué te dijo tu esposo? Él me dijo, gracias a Dios que está viva, vamos a comenzar de nuevo. Yo lo que comencé fue a llorar. ¿Y él te contó cómo fue que él sobrevivió? Sí. ¿Qué te dijo? Él me dijo que el agua lo tiró hacia un cerro, le dicen el cerrito, y ahí él logró subir a ese cerro y un haitiano que estaba ahí fue que lo ayudó a subir, porque él no podía por las manos que la tenía toda cortada. Ese haitiano le ayudó a subir, pero la intención de él era volver a tirarse al lago, al río. Yeah. Esa era la intención de él, porque al ver que se fue su papá, se fue sus hermanos, porque todos los hermanos de él lo arrastró el río. ¿Y murieron? Murió una y su papá. Después los otros también pasaron el lago Enriquillo. ¿Y de tu familia hubo víctimas? De mi familia se me fue una prima hermana, como 3 niños se le fueron. Cuando te dieron las primeras atenciones, ¿no te dijeron que tus compañeros habían fallecido? No. ¿Cuándo te enteraste de eso? Yo me enteré a los 6 días. A los 6 días. A los 6. En cuidado intensivo estaba yo en ese entonces. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo te lo dijeron? Un compañero me lo dijo. Porque yo le pregunté y él me dijo, ellos murieron. En ese entonces me sentí muy nostálgico. Porque pensaba que habían sobrevivido todos. Los recuerdo con mucho aprecio, porque realmente eran muy buenos compañeros. Realmente me mantengo contando con las familias de ellos. En total, ¿cuántas personas murieron en ese edificio donde tú estabas? 14. ¿Cuánto tiempo tenían ustedes trabajando juntos? 3 años casi. En ese lugar, ¿cuántos compañeros tuyos de los que venías trabajando ya con ellos desde hacía tiempo estaban ahí en ese momento? ¿Cuántos murieron?
6. 6 compañeros tuyos. Sí. ¿Cómo quedó el edificio? El edificio quedó totalmente desplomado. Quedó en un primer nivel. O sea, de 4 niveles se convirtió en uno. En uno solo. Después los compañeros míos me enseñaron fotos y parecía como si hubiera sido dinamita que le habían puesto. Ya cuando estás en el hospital, ¿tenías duda de si todavía tenías tu criatura en el vientre o si habías perdido el embarazo? Sí tenía duda porque el niño se me atravesó, quedó transverso. A simple vista, por Sí, fuera, se se veía. veía. ¿El bebé lo sentías vivo? El bebé sí lo sentía que estaba vivo porque aunque no se movía, pero sí sentía en mí que estaba vivo. Pudiste tener tu primer hijo 2 meses después, ¿no? Sí, después de 2 meses lo tuve. Y por cierto, ando con él. Ah, sí. ¿Dónde está? Joel, al favor. Ese es mi niño. Se llama Joel Isaac. ¿Y cómo estás? Después de nacido tuvo 13 días en incubadora porque tenía problemas respiratorios. Al tragar tanta agua sucia, tuvo problemas respiratorios. Pero gracias a Dios ya hoy en día no se enferma, no tiene problemas. Ya está bien. Ya está bien. En la escuela se porta muy bien. Pasó con su nota bien. A ustedes Dios, la vida, les dio una nueva oportunidad. ¿Piensan en eso? Sí, claro. Cada vez que alguien le dice, oh, y todavía estuve con tu esposo, digo, claro, después de lo que nosotros pasamos no nos podemos separar, dice. ¿Qué tú estás haciendo con tu segunda vida? Bueno, yo estoy estudiando educación física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un curso Neiva. Viajo los sábados y los viernes. Y tengo un propósito de echar para adelante, para ayudar a mi familia. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que se quede aprisionado, inmovilizado, para que sobreviva? Mantener la calma, porque al principio aunque uno no quiera, uno entra en shock. Mantener la calma, traté de mantener siempre atento a la persona que pasaban, escuchar, porque realmente es difícil estar bajo los escombros a totalmente oscuridad, sin saber si se te van a rescatar o no. ¿Cuándo empezaste a caminar? Casi los 2 años. A los 2 años. A los 2 años. ¿Otra vez estás trabajando en Haití? Sí. ¿Por qué? Realmente yo entendí algo en la vida, que el destino, realmente uno piensa de que si eso me pasó, pensé que no va a volver a pasar más. Porque yo entiendo de que Dios no quiso que yo me fuera ese día. Todo pudo haberse perdido, pero ustedes lucharon por su vida y vivieron. ¿Qué están haciendo con esta nueva vida que Dios les regaló? ¿Qué tú esperas de la vida? ¿Qué tú le pides a Dios? Bueno, yo le pido a Dios que me ayude a ser una profesional, al yo tener mi carrera, a echar mis niños hacia adelante, a que también estudien y sean grandes profesionales, y ayudar a mi familia y seguir adelante, mi esposo, yo y mis hijos. El hecho de que tú estés con vida, entonces, es pura suerte. ¿Por qué tú crees que tuviste esa suerte? Yo creo que para mí eso fue un milagro realmente de Dios. Yo entiendo de que ese no era mi obra. Al igual que Renato, miles de personas fueron rescatadas de los escombros esa noche y los días posteriores. Yaniris y su bebé también sobrevivieron a una de las mayores catástrofes ocurridas en suelo dominicano. Hechos que los han enseñado a valorar más la vida y andar hacia adelante. Renato también encontró en sus hijos la fuerza para sobrevivir. Junto a ellos, cada día es un paso hacia el porvenir. Gracias por su compañía. No se pierdan la próxima semana Todo por Sobrevivir.